Bien, bueno, hoy continuamos con el estudio de nuestra clase que vamos a estar desarrollando este trimestre, que es acerca del temor a Dios. Entonces, habíamos iniciado la semana anterior y el pasaje que había utilizado como motivación a esta clase dominical es Malaquías 1:6, que dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y dice Dios: y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Entonces, pensar en una clase dominical que por 3 meses vaya a abordar este tema, el temor a Dios, tal vez pueda ser complicado, ¿verdad? ¿Cómo ver este tema que tal vez se puede exponer en un sermón o en 2 sermones? Pero estar estudiándolo todo un trimestre. Bueno, habíamos visto en su momento, ¿verdad?, que en la Biblia hay más de 160, 170 referencias, pasajes que hablan acerca de este tema, del temor a Dios. Entonces, es algo que está desarrollado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y con una gran cantidad de pasajes que lo respaldan. Entonces entendemos que es algo que debemos estudiar. Entonces, aquí en el contexto de lo que estaba ocurriendo, y lo hemos visto la semana anterior, era que el pueblo estaba acercándose a Dios, ¿verdad? Aquí en el pasaje de Malaquías, ofreciendo sacrificios y ofrendas que no eran como Dios había mandado. Eran animales defectuosos, que no eran perfectos como Dios solicitaba, sin defecto como Dios lo solicitaba. Pero ¿qué era el problema? Que ellos venían así, con esa falta de temor a Dios. ¿Y qué ocurría? Que los sacerdotes recibían ese tipo de ofrenda. Entonces, tanto el pueblo como sus líderes estaban fallando, y por eso Dios les hace este reclamo y les envía al profeta y les anuncia: si yo soy el Señor de ustedes, entonces, ¿dónde está el temor que deben de tenerme? Y lo increíble es que aquí, en este momento de la historia, el pueblo de Israel ya había regresado del exilio. ¿Y qué pasaba? Otra vez ellos estaban descuidando la ley de Dios. El motivo por el cual Dios había traído un juicio a ellos, otra vez ellos iban encaminados hacia lo mismo. Entonces, desde ahí nosotros vemos el corazón del hombre, en donde falta el temor a Dios. Y esto es lo que el día de hoy quiero que veamos en la clase. Vamos a desarrollar qué es el temor a Dios. Cuando la palabra nos habla de esto, entonces vamos a ver, según el contexto, a qué se refiere. Y por eso entonces es importante que el pueblo conozca acerca de a qué se refiere la Escritura cuando hablamos del temor a Dios. Nada más como dato interesante, ¿verdad?, para que lo puedan tener. Hay 3 palabras que la Biblia utiliza para hablar acerca del temor a Dios. En el Antiguo Testamento es esta palabra yirá, que significa reverencia, y pahat, que significa pavor o miedo. Y en el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza o que aparece en el griego es phobos, que en su significado, en su traducción, es temor o terror. Entonces, a uno de los reformadores, ¿verdad?, le preguntaron a él acerca de qué es el temor a Dios, cómo lo podría definir. Entonces él habló de 2 clases de temor. Habló acerca del temor servil y el temor filial. Y lo explicó de esta manera. Entonces dijo que el temor servil, dice, es la clase de temor que siente un prisionero en una cámara de tortura hacia quien lo atormenta, ya sea el carcelero o el verdugo. Es esa clase de ansiedad terrible de alguien que está asustado por el peligro real y concreto que representa otra persona. O también es la clase de miedo que tendría un esclavo en las manos de un amo malicioso que se acerca con un látigo para atormentarlo. Entonces, ese concepto servil se refiere más bien a una postura de esclavitud ante un amo que puede castigarlo. Entonces, la idea que él daba era esta: el temor servil es como aquel prisionero que sabe que ha hecho lo malo,
que está en esa situación porque ha faltado alguna ley, ha quebrantado algún estatuto, y ve venir a aquel que viene a ejecutar la sentencia por lo malo que él ha hecho. Entonces es ese temor porque sabe, lo que me va a ocurrir es algo que yo merezco por lo que he hecho. Que este es lo que hoy vamos a desarrollar en la clase. Y en 8 días sería este segundo de temor que se definió como el temor filial. Dice que piensa en un niño, esa es la idea, piensa en un niño que siente un tremendo respeto y amor por su padre o madre y que anhela agradarles. Tiene ansiedad o temor de ofender a quien ama, no porque tema la tortura o el castigo, sino porque teme desagradar a aquel que es, en el mundo de ese niño, la fuente de seguridad y amor. Entonces ahí él, a través de esos conceptos, quería ejemplificar cómo se desarrolla el temor a Dios a través de las Escrituras. Entonces, como les decía, hoy vamos a estar meditando acerca de lo que es este temor servil. Entonces, había puesto aquí, por ejemplo, el caso, comparando lo que es el caso de las sectas con lo que la palabra enseña en cuanto a temer a Dios. Recuerdo hace unos meses hablar con unos misioneros de los mormones que estuvieron ahí visitando mi casa, y ellos, a la hora de que hablábamos acerca del futuro, ¿verdad? Cuando venga Dios, cuando Dios, todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, lo interesante es que ellos en su doctrina, ¿verdad? Que sabemos que es una doctrina totalmente errónea, inclusive hereje, ellos decían que ellos veían 3 clases de cielos, en la cual la mayoría de personas iban a estar ahí. En su entendimiento, muy pocos, decían ellos, se van a perder. Son muy pocos, porque hay 3 clases de cielos, así decían, en los cuales van a estar las personas. Que el primero es como reservado para algunos, ¿verdad? El segundo como para los que hicieron gran esfuerzo, y el tercero como para los que no hicieron ningún intento, pero ahí van a estar. Pero decía que nadie se va a perder. Entonces, ese temor hacia un Dios que va a ejecutar su juicio no está en ese tipo de secta, ¿verdad? De grupo. Entonces eso se vuelve interesante, ¿verdad? Para las personas, saber de que puedo ir a un lugar donde me están enseñando que no voy a sufrir castigo, que por mínimo esfuerzo que haga, por lo menos llego al 3er nivel. O inclusive la doctrina errónea de los testigos de Jehová, que ellos no creen en un infierno, no creen en un castigo eterno, creen en la aniquilación del alma, que la persona simplemente deja de existir. Entonces también no hay por qué decir, si hago esto malo, al final nada más ya se acabó todo y eso fue el todo del hombre. Entonces vemos que esos grupos al oído se vuelve algo interesante, ¿no? Porque no hay ningún temor, no hay por qué temer. Pero lo que debemos nosotros es ir a la palabra, porque como entendemos, ¿verdad? Ella es lo que Dios ha revelado acerca de Él, acerca de quién es Él. Y vamos a ver entonces cómo a través de varios pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está siempre presente lo que es este temor a Dios. Y dependiendo del contexto vamos a ver de qué está hablando. Entonces el primer pasaje quiero que vayamos a Deuteronomio, en el capítulo 2. Algunos yo los voy a leer porque rápido para poder ver todo el tema hoy, porque sí son bastantes. Igual los pueden anotar, ahí los tienen en la diapositiva. Entonces, Deuteronomio 2, del 24 al 25, dice: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado a tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Entonces ahí la palabra que se usa en el versículo 25, temor y espanto, son las que les mostraba al inicio. Entonces el contexto era que los cananeos iban a temer. Apenas ellos escucharan acerca del pueblo de Israel, iba a venir ese espanto y ese terror sobre ellos. Entonces vemos que no se refiere, en este caso, a algo como
de reverencia, ¿verdad? Como que iban a tener reverencia hacia el pueblo. No, iba a haber un terror en ese pueblo. Recordemos lo que ocurrió cuando llegaron a Jericó, con la mujer Rahab, ¿verdad? Ella sabía y decía que el pueblo estaba asustado. ¿Ella qué hizo? Mejor trato de hacer una alianza con ellos para que no me destruyan, porque el pueblo de Jericó sabía, ellos vienen y nos van a derribar. Entonces no era algo de reverencia, sino que era un pavor que había. Entonces podemos ver que se refiere a esto. El segundo es el Salmo 135. En el versículo 36 al 38 dice: hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran. Escuche, porque su terror había caído sobre ellos. Entonces se refiere este pasaje a temor o a una reverencia. Vemos que sí, que aquí en los juicios que Dios ejecutó en Egipto, vemos que Dios habla acerca de un pavor, de un terror que vino sobre ellos, acerca de los juicios que estaban viendo que Dios estaba trayendo sobre ese pueblo, juzgando a esos falsos dioses que ellos tenían. Cayó el terror de Dios sobre ellos. Entonces vemos que es necesario, y es parte de lo que Dios hace en el corazón de los hombres, traer su terror y su temor. Génesis 3:10 es el relato de cuando Adán y Eva desobedecen. Dice: y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Adán, en este momento entendemos que él ya había pecado. Antes Dios llegaba, Adán escuchaba la voz de Dios y él no tenía que huir, sino que él esperaba el tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Cuando Dios llegaba al huerto y podía disfrutar de esa relación con Dios. Pero en este momento, por causa de su pecado, él sabe. Adán ya entendía, ya ahora yo no puedo ir, Dios me está llamando, ya no es como antes, porque algo él sabía que había ocurrido. Y eso que había ocurrido, ¿qué provocó en él? El terror, porque aquí no es de reverencia, sino como lo habíamos visto, se refiere al pavor que cayó en Adán de saber, viene Dios porque Dios me había dicho algo, me había mandado algo, y él ya era consciente en su razonamiento de que había desobedecido. Y Dios le había dado la sentencia, le había dicho, usted morirá el día que coma de este árbol. Y entonces Adán sabía, Dios viene y tiene el derecho de traer esa sentencia sobre mi vida. ¿Y qué hace? Se esconde. Pensemos que hubiera sido más irreverente Adán si en ese momento escucha la voz de Dios y él se presenta como si nada, como si no hubiera ocurrido nada, como si él no fuera consciente de su pecado. Pero entonces, y la semana anterior leíamos en Romanos capítulo 3 y en el versículo 18, cuando dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Decía un escritor que la esencia de la impiedad es no temer a Dios. Entonces, eso hubiera sido una actitud totalmente condenable en Adán si él hubiera se hubiera acercado a Dios sin temor de Dios delante de sus ojos. Pero entendemos, como dice ese pasaje en Romanos, que así es como las personas viven. Tratan de ocultar sus conciencias o tratan de no prestar atención a lo que ellos saben que está mal, y por lo cual, ¿verdad? La Escritura nos dice que la ley de Dios que está en nuestro corazón es la que nos juzga también. Entonces, ¿qué hace el hombre? Trata de opacar esa voz. ¿Para qué? Para no tener ese temor de no pensar que lo que yo estoy haciendo merece un castigo, y tener ese temor que vemos que es correcto también, y vamos a ir desarrollándolo. Esa frase me llamó mucho la atención. La esencia de la impiedad es el no tener miedo a Dios, pero la esencia de la piedad es temer a Dios, que eso es lo que dice la palabra en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 7 y en el versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
Ahí en el contexto ustedes ven que las promesas que él habla es que Dios iba a ser su Señor, que Él será nuestro Padre. Entonces él decía, puesto que tenemos esas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y dice, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces, una vida de piadosa que crece es aquella vida que teme a Dios. ¿Por qué? Porque tiene esas promesas. Él es mi Padre, Él es mi Señor. Entonces, por eso me santifico, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Sigamos ahora en el Salmo 119 y en el versículo 120. Dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Entonces vemos que el salmista era un hombre que creía en Jehová, pero él expresa esto, que su cuerpo se estremece, mi carne se ha estremecido, tiembla, porque sabe que los juicios de Dios son correctos, que Dios es justo. Entonces vemos que es un hombre creyente, pero a la misma vez hay un temor en él. ¿De qué? De los juicios de Dios. Entonces tenemos que ir teniendo esa idea clara. Soy hijo de Dios, creo en Dios, pero también es necesario tener ese temor acerca de los juicios de Dios. Porque está la idea, y en unos minutos lo vamos a ver, que esto que ocurría era solo en el Antiguo Testamento, que ahora el Nuevo Testamento es distinto. Pero vamos a ver a la luz de la palabra si eso es así. Pero vemos que ella viene apuntando temor a Dios y temor a sus juicios, porque Él es justo. Entonces también aquí podemos hacernos la misma pregunta. ¿Se refiere este pasaje a una reverencia o a tener un terror delante de Dios por sus juicios? Podemos ir nuevamente a Deuteronomio 17 y en el versículo 13. Vamos a leer desde el 11 para ver el contexto. Dice, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Entonces aquí lo que Dios estaba mandando era que el pueblo debía escuchar los estatutos y la ley de Dios. Pero ¿qué ocurría? Si alguien quebrantaba, no obedecía al sacerdote, no obedecía al juez, a lo que ellos enseñaban, ¿cuál era la sentencia? El tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Entonces, pensémoslo así, ¿qué ocurriría? Y esto lo menciona el autor del libro, ¿qué ocurriría si un día los vecinos llegan y dicen, se dio cuenta de lo que le pasó a tal persona, que no lo volvimos a ver? Bueno, él desobedeció la ley, desobedeció en tal punto de la ley, y la sentencia de Dios era que muriera, y recibió el castigo. Entonces, ¿cómo escucharían esa noticia los vecinos? ¿Tendrían reverencia o tendrían temor de decir, él desobedeció la ley y murió? Me puede pasar lo mismo si actúo de esa manera. Y vemos que eso Dios lo había establecido de esa forma, así debían ocurrir. También en Deuteronomio 21 se habla el caso acerca de cuando los padres tenían un hijo rebelde. Escuchen cómo Dios regulaba esta situación. Dice Deuteronomio 21, en el versículo 18, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá.
Entonces también, imagínense a los amigos de un hijo así, que ven que un día el muchacho con el que compartían ya no está más con ellos y preguntan, ¿qué pasó? Les dice, lo que pasa es que él no era obediente a sus papás, era rebelde, era un glotón y era un borracho. Y vea lo que hicieron, lo llevaron ante los ancianos y lo apedrearon y murió. ¿Creen que ellos van a seguir ahí con la misma actitud, verdad? Si estaban haciendo lo mismo, ¿van a seguir igual? ¿O se van a ir hacia sus casas meditando? Mis padres, si yo sigo en esa actitud, pueden hacer lo mismo. Llevarme ante los ancianos y por mi conducta recibir ese mismo castigo. Entonces vemos que hay esa parte del temor que es correcto. Igual vamos a ir viendo que la Escritura sí nos enseña acerca de esto, pero la prioridad está en el segundo temor que les mencionaba al inicio, el temor filial. Pero esta parte está en la Escritura, entonces también debemos estudiarla. Debemos ir a la palabra y que ella nos enseñe también acerca de esto. Porque la semana anterior yo les decía, cuando el creyente, bueno, antes de que Dios nos salve, ¿verdad? Cuando Dios trae la convicción de pecado en nosotros y sabemos que hemos hecho mal, ¿verdad? Dios nos muestra nuestro pecado y reconocemos que Dios merece, o Dios estaría en su derecho de condenarnos, ¿verdad? De descargar su ira hacia nosotros. En ese momento hay un temor que ocurrió en nosotros. Podemos recordar ese momento en el cual decía, si Dios no me salva, yo merezco ser castigado, yo merezco la condenación. Y hay un temor, pero ese temor no nos paralizó, sino que ¿qué nos hizo? Al escuchar el Evangelio entendimos, no, pero si voy a Cristo, Él promete salvarme, porque para eso Él vino. Entonces ese temor nos acerca a Dios. Es una forma correcta. Pero lo que ocurre es que muchas veces los hombres se exponen a eso, a los juicios de Dios, pero no llegan a Cristo, sino que ellos, como les decía ahora, o tratan a través de muchas maneras callar esa voz, quitar ese temor que está en ellos, tratar de ocultarlo, como de omitir la idea, ¿verdad?, de que existe un juicio, de que existe un día en el cual Dios los va a juzgar. Pero vemos que en la palabra es correcto, y por eso también les decía que muchas veces esto no se predica, ¿verdad? De un Dios que va a castigar, no, se trata de omitir esto, o cuando se llega a esos pasajes, la prioridad es decir, no, es un respeto, nada más. Pero cuando vemos nosotros el contexto, vemos que sí, la Biblia nos habla de que debe existir realmente ese pavor hacia ese Dios que se ha revelado en la palabra. Ahora, como les decía, también esto está en el Nuevo Testamento. Porque alguien podría alegar, ¿verdad?, que solo ocurrió en el Antiguo. Pero nosotros creemos, ¿verdad?, en un Dios que es inmutable, un Dios que no cambia, que es el mismo. Entonces, el mismo Dios del Antiguo es el mismo Dios del Nuevo Testamento. En Lucas 12 y en el versículo 4, Jesús dijo lo siguiente, dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré, escuchen, os enseñaré a quién debéis temer. Y recordemos, o sea, Cristo muchas veces dijo, lo que oí del Padre, eso es lo que yo les hablo. Y aquí Él dice, les voy a enseñar, porque es lo que Él ha oído, a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Ahora, un pasaje como este, ¿verdad? Inclusive cada uno de estos textos que nosotros vemos, ¿verdad?, podría ser un sermón. Pero un pasaje como este tenemos que tener especial cuidado. Porque igual, Cristo no está diciendo que seamos descuidados, ¿verdad?, del peligro o de lugares que sabemos que no debemos frecuentar porque puede ocurrirnos algo malo. No está hablando de eso. Sino que lo que está hablando es, cuando más bien ustedes temen de lo que le puede hacer a alguien y donde su temor está en eso, y se preocupan solo por eso, ahí es donde está mal. Dice, teman, dice, a aquel que después de haber quitado la vida, o sea, la vida Dios la da o Dios la quita. Eso es lo que debemos entender. Por ejemplo, algunos saben que hace unas semanas fui
tuve una oportunidad para exponer un ejemplo de este caso, que fue que me asaltaron. Entonces, en ese momento, cierto, hubo un temor, ¿verdad? De que la persona pudiera hacerme algo, ¿verdad? Haberme lastimado de alguna manera. Pero lo que la Escritura me dice es, en vez de temer a esa persona que podía, ¿verdad?, haberle lastimado, más bien usted debe temer a aquel que le puede quitar la vida. Hoy nuestras vidas están en las manos del Señor. Hoy, exacto. Entonces, ¿cuánto más debemos temerle a Él? Porque dice, tiene poder de echar en el infierno. A este temer. Entonces, es correcto el temor a Dios. Obviamente, como les decía, ¿verdad?, hay un temor que en el creyente es distinto, que vamos a ir viendo más adelante, pero es correcto para llamar a los hombres a que vengan a Cristo, a que entiendan, Dios puede quitar su vida y ¿qué viene después? Ahí es donde usted debe temer, porque ese temor lo va a acercar a Dios. Muy bien, Romanos 11, en el versículo 20. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, aquí Pablo está hablando cuando Israel por su incredulidad fue desechado, pero fueron injertados los gentiles que creyeron, ¿verdad? Pero él entonces les dice, pero usted no se orgullezca, no ensoberbezca por eso, sino que más bien, ¿qué debe tener? ¿Qué debe hacer? Usted debe temer por eso. ¿Por qué? Porque ellos, por su incredulidad, fueron rechazados. Entonces también, aquel que profesa la fe, debe también estar pendiente de esto y decir, puede caer en apostasía, ¿verdad? Si no teme delante de Dios. El verdadero creyente, él va a perseverar, pero es correcto temer, porque vemos que aquellos que Dios había llamado los rechazó por su incredulidad. Entonces Israel recibió ese juicio por no creer, pero también Dios nos llama a nosotros, a los que hemos sido injertados, a temerle también. Hebreos 4:1 dice, temamos, pues no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces el autor de los Hebreos, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, había un grupo, ¿verdad?, de judíos que estaban titubeando en seguir a Cristo, sino que estaban pensando en volver a las tradiciones judías, a volver a los sacrificios con el sumo sacerdote, a volver a depender de Moisés. Entonces estaban en esa duda de que si seguían a Cristo o no, pero Él les dice, teman, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. O sea, les está diciendo, ustedes deben temer porque está la promesa de que van a estar con Dios, pero parece que algunos de ustedes están dudando, entonces puede ser que no lo alcancen porque realmente no están creyendo en Cristo, en su evangelio, y quieren volver a todas las tradiciones anteriores. Entonces también ese temor es correcto, le está diciendo desligarse de Cristo y volver a todas las otras tradiciones. Teman de hacer eso. Igual nosotros podemos pensar o en algún momento considerar justificarme, tener la idea de que puedo justificarme ante Dios por algo que yo haga, desligándome de Cristo, de lo único que nos puede salvar. Ahora, hay un versículo, ¿verdad?, que pienso que tal vez algunos lo pueden estar considerando, que es 1 Juan 4:18. Que alguien puede decir, aquí claramente me dice que no hay que temer, ¿verdad? Vamos a leerlo, 1 Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, como hemos visto, ¿verdad? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces recordemos, hermanos, la Escritura no se contradice. Si nosotros vemos alguna contradicción, estamos mal nosotros, porque la Escritura, ella es inspirada por Dios, entonces ella guarda una unidad perfecta.
Entonces, para entender este pasaje, nosotros nada más tenemos que ir al contexto y nos damos cuenta de qué estaba hablando aquí el apóstol Juan. Una de las evidencias de alguien que creía, de un creyente verdadero, ¿verdad? Porque Juan, la primera epístola de Juan, nos habla acerca de cuáles son las evidencias o las marcas de alguien que ha creído. Si quiero examinarme si he creído en Dios, puedo ir a estudiar esta epístola. Entonces, ¿cuál era una de esas marcas? El amor a Dios y el amor a los hermanos. Entonces él decía, si ustedes tienen ese amor hacia Dios en primer lugar y hacia sus hermanos, entonces usted no va a temer. ¿Por qué? Porque en usted se ha perfeccionado ese amor de Dios. ¿Entiende? Usted ha creído realmente a Dios, pero si no ha creído, entonces más bien sí debe temer, porque es una evidencia de que aún usted está bajo el juicio de Dios. Entonces debe temer. Entonces, un ejemplo es el caso de Adán. Dice, ¿cuánto más no será un motivo necesario para nosotros, que estamos en un estado redimido, pero todavía no perfeccionado y vivimos nuestros días en el contexto de un mundo que apela continuamente a las distintas facetas, o sea, que nos lleva continuamente a ceder a la corrupción del pecado que aún permanece en nosotros? Entonces, lo que aquí el autor del libro quería ejemplificar es lo siguiente. O sea, nosotros que hemos sido perfeccionados en el amor de Dios, todavía estamos en un cuerpo que, lastimosamente, ¿verdad? Dice la Escritura, un cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué? Porque aún pecamos. Un cuerpo que todavía tiende hacia el pecado. Entonces, si es así, si en nosotros realmente ese temor a Dios no es 100% perfecto, ¿verdad? Porque pecamos. Entonces dice, ¿cuánto más nosotros debemos examinarnos, ¿verdad? A ver si estamos realmente creyendo en Él, porque aún va a faltar en nosotros ese temor. Entonces debemos ir a Dios para que Él perfeccione en nosotros ese temor. Dice, el pecado que todavía está en nosotros y a nuestro alrededor puede tener efectos terribles, incluso aterradores, y traer una gran deshonra al nombre de nuestro Dios, y hacer que seamos heridos y traspasados de muchas maneras por la disciplina de Dios. E inclusive en algunos, como les mencionaba ahora, algunos cristianos profesantes, el peligro de la apostasía es latente. Entonces es legítimo que nosotros temamos a Dios. Pero ¿qué ocurre también en algunos casos? Y vamos a ver un ejemplo, que las personas pueden experimentar un temor temporal de Dios, un temor que cuando escuchan pasajes como los que hemos leído hoy, sí genera, ¿verdad? En ellas el saber, ¿verdad? Que Dios me va a juzgar por como yo estoy viviendo, y genera un temor, pero eso al pasar del tiempo es temporal y es pasajero. Un ejemplo está en Hechos 24-25, cuando Pablo está hablando con Félix, un gobernador, y él le dice lo siguiente, Hechos 24-25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, dice, Félix se espantó. Ahí está la palabra, se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Entonces, y cuando leemos el relato ahí, fue por varios años, como 3 años, si no me equivoco, que estuvo Pablo hablando con este hombre. Entonces, en un momento cuando habló del dominio propio y del juicio venidero, tuvo temor Félix. Pero cuando nosotros vemos también lo que sigue en el relato, nunca se nos narra de que él haya creído, de que él se haya arrepentido, porque sabemos que Pablo le expuso el evangelio, ¿verdad? Le habló del juicio, del dominio propio, pero también de la salvación en Cristo. Pero vemos que él se espantaba, pero hasta ahí. No se nos habla de que haya un arrepentimiento. Entonces también las personas pueden caer en eso, de que sea un temor pasajero, pero que no los lleva a Cristo. Entonces es algo que yo me puedo evaluar también, si realmente hoy estoy viviendo con ese temor hacia Dios que realmente se evidencia en alguien que ha creído. Pero también si es una persona que usted hoy puede
evaluarse y decir, yo no he creído en Dios. Bueno, ese temor que usted pueda estar sintiendo, tiene que darle gracias a Dios porque es una bondad del Señor. Porque Él dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos en aquellos impíos. Pero si en usted todavía hay ese temor, entonces corra a Cristo para que Él le salve. No se quede en esa situación. Ahora, ¿es legítimo que nosotros sintamos este temor a Dios? Sí, correcto, es legítimo que el pueblo de Dios sienta ese temor. Primero, rogando a Dios que no sea algo pasajero. Y segundo, porque entendemos el carácter de nuestro Dios. Eso es algo que nosotros como creyentes debemos tener siempre presente. El carácter que Dios ha revelado en la palabra. Que Él es santo y justo. Hay algunos pasajes en Isaías 42, del 24 al 25, y Ezequiel 21, 31, en los cuales Dios le habla al pueblo y les dice que por causa, ¿verdad?, de la rebelión de ellos fue que Él trajo la destrucción sobre ellos. En Isaías habla acerca de eso, que Él entregó a Jacob, a Israel, a sus saqueadores. Porque dice, porque no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Entonces, por causa de eso, por su carácter justo, ellos desobedecieron, recibieron entonces el castigo que merecían. Y en Ezequiel 21:31, Él está hablando acerca de un pueblo de los amonitas y les dice, traeré el fuego de mi enojo y de mi ira sobre ustedes. ¿Por qué? Porque dice, porque este era un pueblo también rebelde en contra de Dios, no adoraban al Dios verdadero. Entonces, el carácter de Dios, ¿por quién es Él? Es legítimo temerle. Ahora quiero adelantarme a Apocalipsis 6:16. Vamos a leer ahí Apocalipsis 6, en el versículo, vamos a leer desde el 15. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Aquí nuevamente lo que estamos hablando es acerca del carácter de Dios, por lo cual es legítimo temerle. Los hombres prefieren, dice la palabra, que caigan sobre ellos las montañas un día, que experimentar la ira del Cordero. Recordemos, Juan en un momento, el profeta Juan habló acerca de aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Manso y humilde en su primera venida. Pero aquí vemos que se nos habla acerca de la ira del Cordero, el cual es preferible para las personas, decía, que caigan en las montañas antes que exponerme a la ira del Cordero de Dios. Entonces, hay una comparación que, ya para ir concluyendo, que el autor hace, y es la siguiente, acerca de la idea de estar en medio de las vías del tren. Dice que la persona puede saber, o sea, viene un tren a toda velocidad a enfrentar, a atropellar al hombre que está en las vías y que no quiere hacer caso de salir de ahí. Pero entonces él dice, puede ser que ocurran dos cosas, o que el hombre no tiene sus sentidos, ¿verdad? Que no ve, no escucha, y por eso no sabe que viene el tren y no se quita. O segundo, que es un loco que trata de obviar lo que es evidente, que el tren vendrá y ya sabemos cuál será la consecuencia si no se quita. Entonces, él hace esta comparación. ¿Por qué los hombres no piensan en ese juicio de Dios y no le tienen temor? Uno, como la palabra nos muestra, el hombre está muerto espiritualmente. Está muerto en sus delitos y pecados y está expuesto a recibir esa ira de Dios. Y segundo, ¿por qué los hombres no piensan en ese juicio de Dios y no tienen temor? Bueno, vivimos ahora en un contexto social donde existen muchas distracciones, mucho entretenimiento y un
cúmulo de situaciones que las personas utilizan para evitar esos momentos a solas, en los cuales pueden quedar expuestos a su condición delante de Dios y tratan de obviar o quieren quitar o evitar esa idea de un Dios justo que debe condenar a los pecadores. Entonces, si así un día Dios nos dio vida a nosotros, nos devolvió los sentidos espirituales para entender, ¿verdad?, a lo que estábamos expuestos, y nos hizo apartarnos de las vías, entendiendo que era por medio de Cristo que podíamos ser salvos. Entonces también nosotros, parte del temor a Dios, lo que debe provocar en nosotros es ir a buscar a esos que están también expuestos a esa ira de Dios y sacarlos siguiendo la analogía, de esas vías del tren, y que puedan conocer a Cristo, mostrarles a aquel que los puede salvar. Entonces, simplemente para concluir, existe un sentido legítimo en que el temor de Dios implica tener miedo a Dios, estar preso de terror y miedo. Como les decía, aunque ese no es el pensamiento dominante en la Escritura, está ahí, y debemos estudiarlo. Y el segundo aspecto del temor, que es el propio de los verdaderos hijos de Dios, es el temor de veneración, honor y sobrecogimiento con el que miramos a nuestro Dios. Es un terror que nos lleva no a huir de Él, sino que nos acerca a Él a través de Jesucristo y nos lleva a someternos alegremente a Él en fe, amor y obediencia. Entonces, la próxima semana estaremos estudiando sobre esta segunda parte. Entonces, vamos a concluir acá.